Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, Buenas profesor. tardes, profesor. Bien, ¿y usted? Más o menos, estoy un poco con la gripe, pero ya me está pasando ya. Profesor, ya salió la vacuna para 14 años, ¿no? Que yo sepa, a partir de los 12 para adelante, eso es lo que he escuchado. Este, compartir. Bien chicos, esta semana estaba bastante ocupado, no he podido calificar, no he podido sacar los promedios, nada. El problema está en que hay alumnos del año pasado que están recuperando y tengo que evaluarles, pues están exigiendo para que le evalúe. Entonces ahí, aparte que los temas hay que preparar también, y los temas son bastante, eh, eh, un poco que ¿cómo se llama? Me he ahogado en un vaso de agua porque he agarrado un libro, me acuerdo que enseñé en el año 2013 en un colegio particular y había un profesor que recomendó una editorial. Buenas tardes, buenas tardes. Y esa editorial pues tenía problemas de primero hasta quinto, ¿no? Pero yo enseñaba, si mal no recuerdo, enseñaba de primero a tercero. Pero los problemas eran recontra difíciles, al menos para mí, ¿no? No era algo común y corriente, ¿no? Entonces, como ya se acabó el aprendo en casa, ahora ya no hay nada, pues el libro también ya se acabó todos los problemas que tenemos. Entonces, como también estamos enseñando primero y segundo, o sea, las clases creo que es para primero y segundo, pero no sé cómo estarán haciendo, yo hago solamente para segundo, ¿no? Y lo comparto. Ahora, en cuanto a ese libro, pues bien, eh, digamos, bien un poco complicado para desarrollarlo, pero me ha servido bastante, ¿no? De aprender muchas cosas. Entonces eso lo he traído para ustedes, para que también se fogueen, eh, para que tengan un nivel un poquito más alto, ¿no? Y puedan competir a nivel de colegios, de otros colegios, ¿no? Particulares o estatales, ¿no? Si hay concurso, ¿no? Entonces les he traído y bueno, y acá está, ¿no? Muy bien chicos, estoy compartiendo, vamos a dejar entrar a estos caballeros o señoritas, no sé quiénes son. A veces ponen el nombre de la mamá, yo creo que es el que, no sé, pues hay varios nombres, pero no sé si saben ustedes o no, pues, y hay otros, unos nombres que no entiendo, ¿no? Hay aquí algo de 18 estudiantes. Bien, ustedes están en segundo año. ¿Qué les pareció el segundo año? Ya estamos terminando. ¿Qué les pareció el segundo año? Bien. Bien, profesor. Un poco de dificultades, pero se puede, ¿cómo se dice? Se puede adecuar a todo eso. Ah, ya. Ujú. Porque el otro año ya sí o sí se van a dar las clases presenciales, ya vamos a dejar las clases virtuales, ¿no? Aprende en casa, vamos a dejarlo de repente también, o de repente van a hacer una combinación porque hemos aprendido algo nuevo, algo que antes no se había dado, nunca jamás se había dado, ¿no? Entonces puede servir también para una forma de aprendizaje. ¿Ya? No hay mal que por bien no venga, dice, ¿no?
Bien, estamos en la actividad experiencia 8 y estamos haciendo la actividad 8.3. Posiblemente sigamos dos clases más de estadística. Voy a tratar de que las dos últimas clases se den para datos agrupados, ya con dos fórmulas nuevas para la moda y para la mediana, ¿no? Va a ser diferente. En cambio la media sí creo que es la misma. Ya eso va a ser voy a preparar dos clases más relacionadas con eso y después ya entramos a la experiencia número 9 que viene a ser la última ya. Y con eso acabamos todo el año. Claro, esperando que todos aprueben, que nadie salga desaprobado, pero algunos también con buena nota, ¿no? Muy bien. Y están recién entrando. Yo pensé que el único que llegó tarde. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Ya, es que yo estaba preparando una aplicación para grabar, ¿no? Por eso me demora un poco. Ya, pero ya son las 4:43, ¿no? Ay, mira, 4:43, ¿no? Exacto, está bien. Ya estamos muy atrasaditos, ¿eh? Bueno, esta clase debe durar 1 hora exactamente, ¿no? Y entonces vamos a empezar ya. Buenas tardes. Vamos a empezar. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí o no? ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Ya, dice el tema. Sí, se ve. Nos Sí, informamos. profesor. Muy bien, muy bien. Nos informamos sobre los niveles de hemoglobina y medidas estadísticas, el mismo título de la vez pasada. La competencia también es la misma, resuelve el problema de gestión de datos e incertidumbre. El propósito, representar las características de los niveles de hemoglobina. En esta vez no vamos a ver eso, porque ya ese tema ha sido trazado. No vamos a ver más que nada gráficas, estadísticas, tabla de frecuencias, ya, recordando un poco que hemos hecho la clase, creo que fue en junio, creo que fue esta clase, ¿no? Y nada más, ¿no? Y acá tengo un video para que ustedes vean cómo es que en Excel se construye una gráfica estadística. ¿Se acuerdan que yo le dije que intentaba hacer de la tabla de frecuencias una gráfica estadística, pero no me salía, ¿no? Pero acá tengo un video que había encontrado de un profesor, creo que es, ¿no? O alumno, no sé si será profesor o alumno, pero muy bueno, ¿no? Entonces eso vamos a compartir, ¿ya? Un momentito, está cargando este video. Buenas tardes, Marita Lucero. Buenas tardes, Lucero de la mañana. Ahí está, listo. Ahora sí vamos a compartir ya. Ya, este video no sé cuánto tiempo dura, a ver. 6 minutos no, ¿no? Entonces, ya, muy bien, ya no vamos a dejar vamos a continuar el video, no vamos a interrumpir, ya vamos a continuar, ¿no? Porque si de repente pierden la hilación, ¿no? Entonces, a partir de ahora hasta 6 minutos se va a cortar para aquellos alumnos que recién quieren ingresar, ¿no? Y va a ser un poco difícil. Tienen que esperar 6 minutos y luego ya ellos pueden ingresar, ¿no? Porque si no el video para ustedes va a ser un poco, cuando se corta algo, entonces no pierden la hilación, pues, ya, entonces de esa manera, ¿eh? Y ahora sí vamos a compartir pantalla.
Me dicen si se vea para que... Hola y bienvenidos, yo soy Elar Camones Ibarra. El día de hoy voy a enseñarles cómo hacer un histograma de frecuencias en Excel. Bien, el histograma de frecuencias es una gráfica estadística que está orientado básicamente para datos cuantitativos. Parece que se está viendo un poco borroso, ¿no? Sí, profesor. Se ve un poco borroso. A ver, no sé qué ha pasado aquí. Ujú. ¿Qué ha pasado con el 720? Ahora sí, ¿no? Estos datos pueden estar agrupados o no agrupados. Ahora sí se ve bien, ¿no? Sí, profesor. Al final de este vídeo lo que vamos a lograr es hacer este histograma a partir de datos agrupados o a partir de datos no agrupados. Bien, aquí tenemos un ejemplo referido a las edades de 200 personas diagnosticadas con COVID. ¿Sí? Aquí tenemos primero los datos que no están agrupados, como pueden ver están listados las 200 personas, bueno en este caso las 200 edades referidos a los pacientes que han sido diagnosticados con COVID. Muy bien, entonces primero voy a hacer el histograma a partir de datos no agrupados. Entonces, para lo cual, como en toda gráfica estadística, podemos utilizar este método, ¿no? Elegimos o seleccionamos todo el rango de los datos y luego nos vamos a la opción insertar y en esta pestaña, al hacer clic, nos recomienda una serie de gráficas y una de ellas tenemos aquí el histograma. Simplemente elegimos y muy sencillo, ya tenemos el histograma de frecuencias. Observen, aquí le podemos dar una serie de formatos, quizás le puedo agregar una etiqueta de datos, como pueden observar, y ya tenemos ahí cuánto es la frecuencia para cada uno de los intervalos considerados en este histograma. Podemos ponerle el título aquí. El título está referido a las edades de los pacientes diagnosticados con COVID-19. Y así, de una forma muy sencilla, ya hemos logrado cómo hacer un histograma de frecuencias a partir de datos no agrupados. Si desean, aquí lo podemos dar un borde, el color que ustedes desean, ¿no? Entonces eso queda a criterio de cada uno. Como pueden observar, es una manera muy sencilla de poder calcular, graficar un histograma de frecuencias a partir de datos no agrupados. Muy bien, ¿y qué pasaría si tendríamos una tabla el cual queremos hacer un histograma? Observen, aquí tenemos datos agrupados referidos a las edades de esos mismos pacientes que mostré en el ejemplo, y aquí tenemos la distribución de frecuencias para datos agrupados. Tenemos un total de 10 intervalos, ¿no? Y tenemos también aquí las frecuencias absolutas y las frecuencias porcentuales. Entonces, en este caso, no podemos utilizar el mismo gráfico, vamos a hacer mediante otro método. Entonces, seleccionamos aquí las frecuencias absolutas y nos vamos a insertar y elegimos la gráfica de columnas. Como pueden ver, aquí tenemos que hacer una serie de conversiones, adaptar esta gráfica para que tenga un parecido
a este histograma, ¿no? Entonces, hacemos aquí primero clic derecho, seleccionar datos, vamos a editar el eje de las etiquetas, ¿no? Las etiquetas en este caso tendrían que ser los intervalos aquí, ¿no? Construidos. Y podemos modificar el título, en este caso sería edades de los pacientes diagnosticados con COVID-2019. Muy bien, entonces de esta manera ya va tomando forma, pero una condición básica es que el histograma de frecuencias es una gráfica que muestra los intervalos. Entonces es necesario, ¿no?, que entre estas columnas no existan espacios. ¿Por qué? Porque las etiquetas se refieren a intervalos. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar la columna y aquí en donde dice ancho de rango, en la opción formato de serie de datos, a este ancho de rango le vamos a poner 0. Y observen, ya tiene la forma de un histograma. Entonces, para separar las columnas o para identificar cada columna, lo único que podemos hacer es cambiar el borde, ¿no? Le ponemos línea sólida y le ponemos un color distinto al azul para poder diferenciar. Entonces aquí lo único que nos quedaría es agregarle una etiqueta de datos y ya tenemos el histograma de frecuencia. Lo que hice, lo último es eliminar las líneas, ¿no?, para que quizás se vea mejor, o bueno, dependiendo de cada uno de ustedes, si desean lo mantienen eso, ¿no? Entonces, de esta manera hemos graficado de una forma muy sencilla un histograma de frecuencias a partir de datos agrupados y a partir de datos no agrupados. Si tienen alguna duda, consulta, dejen sus comentarios y si les ha gustado el video, compártenlo. Gracias. Muy bien, chicos, ¿qué les pareció? ¿Difícil o fácil? Un poco difícil, profesor. Un poco, Más o menos. más o menos, ¿no? Más o menos, profesor. Ya, entonces con Más o menos. con la práctica Más. con la práctica ya van a perfeccionarse. Hay que practicar bastante para que puedan hacerlo, ¿no? Y yo les dejo el video ahí para que lo vayan revisando. Y hay cosas más que por ejemplo no lo ha coloreado, ¿no? Ahí también se puede colorear, se puede trazar los ejes verticales y horizontales, pero no lo ha puesto. Ya, cuando uno ya aprende a manejar el Excel, poco a poco va entendiendo, ¿no? O sea que ustedes pueden, pues, o sea, ustedes han nacido con la tecnología. Para nosotros es más difícil este tipo de enseñanza, ¿no? En cambio, ustedes ya han nacido, ya saben, aprenden rápido. Acá, bueno, mira, acá lo que hice yo, porque yo no podía manejarlo, lo tomé una foto nomás del libro. Lo que no podía manipular era esta M, cómo introducir esta M, ¿no? Porque acá en el Excel ya viene codificado todos los números, ¿no? Entonces esta M me malogró, entonces no he podido yo hacerlo mediante el Excel, ¿no? Muy bien, tenemos acá un problema, dice, resolviendo con el profesor. Estamos viendo, ¿no? ¿Sí? ¿Se está viendo? Sí, profesor. Ya, entonces dice, vamos a agrandar un poquito más. Ya dice, dado el siguiente gráfico de frecuencias, ya, ahí vemos alumnos y notas, ¿no? No, son muy grandes. Ya, ahora sí. Ya, donde en el eje horizontal están las notas del 8 al 18 y en el eje vertical están el número de alumnos, ¿no? 10, 15, M, 30 alumnos. Acá son intervalos, ¿no? De 8 a 10 hay 15 alumnos, de 10 a 12 hay M alumnos, de 12 a 14
hay 30 alumnos que se han sacado esa nota, ¿no? De 14 a 16, ¿cuántos alumnos hay? De 14 a 16, ¿cuántos alumnos hay? 15. 15. De 16 a 18, 17. 16 a 18, ¿cómo? 10, 10, 10, 10. 10 alumnos, ¿no? Muy bien, entonces dice sí, ¿cuál es el total de alumnos que se presentan en la tabla si se sabe que de ellos el 50% ha obtenido notas comprendidas desde el 12 a 16, ya, 12 a 16. Creo que me he confundido. Un ratito voy a eliminar esto. Vamos a dejar de compartir. Que me he confundido. ¿Dónde está? Ahí está. Sí, no era sí era, pero sino que había. Están haciendo la competencia acá. Ahora sí, vamos a compartir, ¿no? Ujú. Ya, ahora sí, ahora sí. ¿Dónde está? Ya, nos habíamos quedado acá, ¿no? ¿Cuál es el total de alumnos que se presentan en la tabla si se sabe que de ellos el 50% ha obtenido notas comprendidas desde 12 a 16? Ujú. Entonces dice, ¿cuál es el total de alumnos? Acá, ustedes cómo calculan el total de alumnos con este cuadro? ¿Cómo lo harían? A ver, ¿se puede o no se puede? Sí, profesor. ¿Cómo se calcula el total de alumnos con este cuadro? ¿Qué Y tienen que no hacer? sería sumando todo, o sea, 10 más 15 más m más 30 para saber la cantidad de alumnos. Exacto, ¿no? Exacto. Pero el problema está con no sabemos cuánto es m, ¿no? Ese es el problema. Muy bien, muy bien. Entonces, como dijo Sería como una ecuación. claro, acá dice, acá hay una ayuda, ¿no? Si se sabe que de ellos el 50% ha obtenido notas comprendidas entre 12 y 16. Ya, entonces acá está 2 y 16. ¿Quiénes son? 30 y 15. Ya, entonces viene a ser el 50%. ¿Cuánto es 12 más... perdón, ¿cuánto es 30 más 15? 45. 45. 45. Entonces eso viene a ser el 50%. Entonces, si ese es el 50%, el otro 50%, ¿qué cantidad de alumnos será? ¿Será el mismo o otro? Sí, el mismo. El mismo, ¿no? Entonces, ¿cuántos alumnos hay en total? 90. 90, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces acá vamos a colocar acá 30 más 15, 30 más 15, o sea, desde 12 a 14 y 16, que es 30 y 15, va a ser igual a 8, de 8 a 10, 15, de 10 a 12, m, y de 16 a 18, ¿cuánto es? 16, 10. 10. Listo, entonces acá vas a completar, ¿no? Primero, lo que dice, el 50% ha obtenido, ya, este es el 50%, ¿no? Ese es el 50%. El otro 50% es este de acá, ya, vamos a marcarlo.
ese es el otro 50%, ¿no? Entonces sería, a ver, me dicen cuánto sería, a ver, cuánto sería el otro 50%. 85. No, según lo que falta, pues, o sea, de 12 a 14, de 12 a 16 es 30 más 15. Ahora, el otro 50%, ¿cuánto sería? De 8 a 10, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale de 8 a 10? De 8 a 10, 15. 15. 15. Entonces acá ponemos 15. Ya. De 10 a 12, M, no se sabe. M. Ahí está M. Y luego viene la última parte, ¿no? Porque esto ya está tocado. Esto es 12 a 16, ya está establecido. De 16 a 18, ¿cuánto es? 10. 10. Ahí está. 10. Muy bien, entonces se formó una ecuación. Como dijo su compañera, acá se formó una ecuación. ¿Ya? Donde, ¿qué tenemos que hallar? El valor de M. Muy bien, entonces 30 más 15 sale 45. Oh, acá podemos eliminar 15 con 15, ¿no es cierto? Este 15 con el otro 15 podemos cancelarlo. Cancelamos este 15 y otro 15, porque está en ambos bandos, ¿no? Ya, y me queda solamente 30 igual a M más 10. Entonces, ¿cuánto vale M? Cinco. Mira, en el primer miembro me queda 30. O sea, me queda 30, vamos a colocar acá 30 más M, no, más 30 nomás, no, ya desapareció el 15, ¿no? 30 igual a M más 10, igual a M más 10. Entonces, Profesor, 20. ajá, entonces M es igual a 20, ¿no? Ponemos ahí, entonces M igual a 20. Listo, claro. Porque, a ver, sí, claro. El 10 pasa a restar al 30, ¿no? Entonces sería 30 menos 10, 20. Muy bien, ahora dice, el total de alumnos será 2 veces 30 por 15, ¿por qué? También se puede simplemente reemplazar acá M, ¿no? Poner 20 y luego sumamos todo, ¿ya? O si no, acá lo ha hecho de otra manera, dice, el total de alumnos es 2 veces 30 más 15, porque 30 más 15 es el 50%. Entonces, ¿cuánto sería el total? ¿Cuánto sería eso? Todo. De esa suma que está en paréntesis, Todo. 75. No. 30 más 15, ¿cuánto es? 45. Y 45 por 2, 90. 90, ¿no? 90. 90. Bien, entonces esa sería la respuesta, ¿no? El número de alumnos, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es el total de alumnos? 90 alumnos, ¿no? 90 alumnos. Listo. Bien, vamos a dejar entrar aquí sus compañeros que están tratando de entrar. Ya, ahora sí. Seguimos con el siguiente problema. En el siguiente histograma se muestran los sueldos por hora de un grupo de empleados. Calcular el promedio del sueldo por hora que reciben. Calcular, ¿qué cosa? Calcular el promedio. Acá están pidiendo ya la media aritmética, ¿no? Cuando dice promedio es media aritmética, media. Calcular el promedio del sueldo por hora que reciben. Ya. Entonces este es para datos agrupados, ¿no? Con intervalos. Ahí está. Esto yo lo he hecho por Excel. Todo. Menos
estos títulos que dicen número de empleados, esto le he pegado, acá no, sueldo por hora también le he pegado, ¿no? Porque no sabía cómo hacerlo, pero el resto sí, todito es en Excel, ¿no? Acá se puede colorear todo, pero lo dejo así nomás. Bien, entonces vayamos al problema, te piden hallar el promedio. ¿Cómo se halla el promedio? Dice resolución. Acá lo pasamos a una tabla de frecuencias. Del histograma, el histograma es la gráfica. Entonces digo, del histograma lo pasamos a una tabla de frecuencias. Ya, I es el intervalo. XI es la marca de clase y FI es la frecuencia absoluta. Ya. Bien, ¿por qué lo he hecho así? Para que se pueda visualizar mejor, ¿no? Aunque aquí también... Buenas tardes. Aunque aquí también se puede hallar el promedio, pero lo veo un poco difícil, ¿no? Porque acá no está la marca de clase. Ya, entonces lo que tenemos que hallar es la marca de clase. O sea, no se puede hallar, por ejemplo, acá está, mira, el histograma, ¿no? De 5 a 8 es 15. Ahí está, de 5 a 8 es 15. De 8 a 11 es 25, vamos a ver. De 8 a 11, 25. De 11 a 14, 20. De 11 a 14, 20. De 14 a 17, 15. 14 a 17, 15. Y el último es de 17 a 20, 5. 17 a 25. Por si acaso acá Profesor, ya... una pregunta. Sí. Y esa XI que está ahí donde, en la columna de los decimales, Esa es la marca de clase. Se calcula sumando los límites. 5 más 8 es 13. 13 entre 2, 6,5. Y entre 2. 6,5. Entonces aquí 8 más 11, ¿cuánto es? 19. 19. 19 entre 2. 9,5. 9.5. 9.5. 9,6. 9,5. Ya. Ahora falta acá completar, ¿no? 14 más 17, ¿cuánto es? Entre 2. 14 más 17 entre 2. 31. 31 entre 2, 17. 31. 15,5. 15,5. 15.5. Ya. Bien, entonces vamos a ver si está bien. ¿Cómo sabemos si está bien? Acá la diferencia de 8 menos 5 es 3, 11 menos 8, 3, 14 menos 11, 3, 7 menos 14, 3, 20 menos 7, 3. O sea, la amplitud es la diferencia de los límites, ¿no? Ahora acá, 7,5 más 3, 6,5, más 3, 12,5, más 3, 15,5, más 3, 18,5. Entonces, está bien, ¿no? Está bien. Ya, una vez completo la marca de clase, XY es marca de clase, ¿ya? ¿Por qué? Porque no podemos trabajar con intervalos, ¿ya? Con intervalos no se puede trabajar, tiene que pasarlo a una marca de clase. Ahora sí, esta es la variable, ¿no? XY es la variable y para hallar el promedio simplemente se suma X por Y, X por FI, ¿no? En cada uno de los que están acá. Entonces acá tenemos lo siguiente, ¿no? Cálculo de la media aritmética, ¿no? Primero 6,5 por 15, ahí está, más acá que coloco, ¿qué falta ahí? 9,5. 9,5, muy bien. 9,5 multiplicado por 25, ¿no? Ya. Luego dice 12,5 por 20, ya está. 15, acá falta colocar, ¿no? Acá por 15, ¿cuánto tengo que poner ahí? 15,5. 15,5, muy bien. Ya, el otro es 18,5, listo.
Y el último, el número total de datos. Ya, acá tenemos que dar el número total de datos, ¿no? 15 más 25 más 20 más 15 más 5. Acá está 15 más 25. Acá, ¿qué número le falta aquí? El 20. El 20, ¿no? 20 para que llegue a 100, sale 80 más 20. ¿Cuánto sale la suma? A ver, 80. 80. Ya, vamos a ver esto. Pero primero hay que arriba calcular. ¿Cuánto es? 6,5 por 15 más 9,5 por 25. A ver, efectúen eso. Todo lo que está arriba me van a decir el resultado, ¿ya? A ver si está correcto. Por 15 más 9,5 por 25 más 12,5 por 20 más 15,5 por 15 y más 18,5 por 5, ¿no? Por 5. ¿Cuánto le salió? Ya, ahora sí. Bien, entonces a mí me sale 910, no sé cuánto les sale a ustedes. Y abajo 80 es, ¿no? A ver, 15, 25 es 40, ¿no? 40 más 20, 60. 60 Sí, más, profesor, sí. más 20, 80, ¿no? Está bien, ¿no? 910. Ya, 910 entre 80, ¿cuánto es? ¿Cuánto sale la media entonces? Tren- 11,36. 11,3. 11,3. Redondeando 11,4, ¿no? A ver. Entonces, Sí. la media está más o menos. ¿A qué estamos hallando la? A ver, ¿qué es esto? Edades, ¿no? No, sueldo, el sueldo, ¿no? O sea, aquí sí vienen a ser los sueldos, aquí hay que colocarlo, ¿no? Profesor, sale 11,4. Ajá. Ya. Entonces, el sueldo promedio es, vamos a poner aquí, el sueldo promedio es 11,4 soles, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue la... Sueldo promedio es 11,4. 4, listo. Bien, eso es lo que nos están pidiendo, ¿no?
¿Qué cosa piden ahí? Calcula el promedio del sueldo por hora que reciben, ¿no? Esto está en soles, ¿no? Soles. Ese punto. Está bien, ¿no? A ver, vamos a ver si está bien esto. Claro, 6,5, 9,5, 12, o sea, por acá. ¿Por qué? Porque la frecuencia mayor está en la segunda fila, ¿no? Como que aquí hay más cantidad de... Acá sería 30, ¿no? 15, 25, 40. 20, 15 es 40 también, ¿no? 40. Entonces 9,5 entre 12,5 está, pues, por eso que sale 11,4, ¿no? Hay que ver eso porque a veces nuestro promedio nos sale, pues, por ejemplo, nos saldría 16, entonces no justifica, pues. Porque si cada nosotros vemos 15 más 25 son 40, 20 más 15 más 5 son 40, entonces el promedio está entre 25 y 20, y entre 25 y 20 está 11,4 que hemos hallado, ¿no? Si te sale 16 o si te sale 9, no estaría seguro de mi respuesta, ¿no? Uno tiene que ver esa situación, ¿ya? Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Dice, a ver si dan lectura, por favor. Los que puedan dar lectura, a ver, ejercicio 3. Yo, profesor, Vázquez. Sí, sí. Vázquez, profesor. Ya, Vázquez. En la siguiente tabla, las frecuencias son simétricas y muestran las edades de un grupo de personas. Si el rango es de 60 años, ¿qué porcentaje de las personas tienen menos de 46 años? Ya, entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer ahí? A ver, completar la tabla, ¿no? Hay que completar la tabla. Sí. Bien, entonces, porque así no se puede entender bien, ¿no? Vamos a completar la tabla. Ya, a ver, aquí también. Bien, entonces, a ver, ¿por dónde empezamos? Dice, en la siguiente tabla las frecuencias son simétricas. Ah, simétricas. La palabra simétrica es un detalle que nos va a ayudar a realizar este problema. Porque si no dijeras simétrica, estaría un poco difícil, ¿no? Simétrica significa que lo que está arriba es igual a lo que está abajo. Por ejemplo, F1, ¿a quién va a ser igual? A F5. F2, ¿a quién va a ser igual? A F4. Y F3 estaría solo, ¿no? Igual, H1, ¿a quién sería igual? A H5. H2 sería igual a H4. Y H3 estaría en medio, ¿no? Eso significa simétrico, ¿no? ¿Ya? Porque dice, en la siguiente tabla las frecuencias. ¿Cuáles son las frecuencias? La frecuencia absoluta FI y la frecuencia relativa HI. Son simétricas y muestran las edades de un grupo de personas si el rango es de 60. Ya, el rango es de 60, ya, a ver. ¿Qué porcentaje de las personas tienen menos de 46? Acá ya viene ya después, ¿no? Primero hay que completarlo. ¿Cómo completamos? A ver. Acá veo que hay... Profesor, Sí, primero no sería completar las edades, o sea, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 50 a 60, de 60 a 70. claro, coincide, ¿no? Coincide. ¿Y cómo has hallado que de 10 a 20 coincide, ¿no? 10 a 20. A ver. Sí, profesor, para mí es lógico que es así. Ya, entonces vamos a colocarlo ahí. Si no sale, lo volvemos a hacer, ¿ya? Acá sería 20. Acá sería 30. Acá sería 30. Acá sería 40. Acá 40 también.
y acá 50. Pero acá no coincide, 50. O sea, profesor, ¿no sería sin repetir los números? ¿O se tiene que repetir? Claro, tiene que repetir porque cuando dice 20, no está, en el primer intervalo no lo está tocando. En el segundo intervalo recién lo está tocando. O sea, es su límite nada más. A ver, vamos a ver cómo han hecho acá ya. Si el rango es 60, claro, hay 5 intervalos. Claro, ahí hay 5 intervalos, ¿no? El intervalo ya nos dan, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, entonces la amplitud es igual al rango entre el intervalo. Esta es fórmula, ¿no? El rango, el intervalo. Entonces ya conocemos cuánto vale el rango, ya conocemos el número de intervalo. Entonces 60 entre 5 sale 12. Entonces acá ya no sería 20, sino sería 20, 10 más 12. ¿Cuánto es 10 más 12? 22, ¿no? 22. 22. Ya, entonces acá se repite. 22 más 12, ¿cuánto sería? 22 más 12. 4. 24. 34 más 12. 24, profesor. 34 más 12. 46. 46. 46 más 12. 58. 58. 58. 8. 58. Y 58 más 12. 70. Ahí sí coincide, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos los Sí. intervalos. Nos falta, ¿qué cosa falta? Las frecuencias, ¿no? Vamos a completar entonces este dato. Profesor, Sí. Sí. ¿y por qué ¿Por qué qué? ¿Por qué no 12, profesor? y por qué más? 12 porque la fórmula no dice, ¿no? Para allá la amplitud es la diferencia de los límites, 10 menos 22, ¿no? Entonces la amplitud se calcula con esta fórmula, rango sobre intervalo. El rango ya te dan, ¿no? Acá dice rango es 60 años. El intervalo ya te dan, porque la tabla te dan los 5 intervalos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ya te han dado. Entonces simplemente divides 60 entre 5 y la amplitud te sale 12. Entonces ese 12 lo agregas al primer dato que es 10 y luego vas sumando, ¿no? Nada más. Bien, hay que hallar las frecuencias relativa y absoluta. Si acá vale 0,15, ¿no? Este sería H1, H2, H3, H4. Entonces, H4 es simétrico con H2. Por lo tanto, H2 debe ser también 0,15. Ya. Y H1 debe ser simétrico con H5. Entonces, H5 valdría 0,05. ¿Ya? Porque en sí dice que son simétricos, pues. No, acá. Ahora aquí no se sabe, ¿no? Esta parte de acá. A ver, ¿qué más podemos hacer aquí? En la siguiente tabla, las frecuencias son simétricas y muestran las edades de un grupo de personas. Todavía no se sabe cuántas personas hay, ¿no? Si el rango es de 60 es 70 menos 10, ¿no? Por eso sale 60. ¿Qué porcentaje de las personas tienen menos de 46? Acá está 30 y 46. Faltaría hallar este de acá para hallar porcentaje, porque aquí
En esta otra columna se dan los porcentajes. Ya. Muy bien. ¿Cómo haríamos el H3? ¿Cómo calculamos el H3? A ver, acuérdense un poco a memoria. Nos falta hallar el H3. ¿No? ¿Cuánto valdría el H3? ¿Cómo hallarían el H3? Ya, una vez que hayan el H3 ya se puede hallar los porcentajes, ¿no? Y luego ya menos de 46 sería en el tercer intervalo para arriba, ¿no? A ver, hagan memoria, ¿cómo podemos hallar el H3? Se suma todo y ver lo que falta para que llegue a 1. No para que llegue, sino tiene que ser igual a 1. Ajá, muy bien. Eso es lo que tienen que ser, ¿no? Entonces digo, como las frecuencias son simétricas, acá ya hemos calculado H2 igual a H4, H2 igual a H4 0,15, falta completar nomás acá. Vamos a poner 0,15. Ya, luego dice lo que está diciendo David, ¿no? Ya, 0,05 Sí. más 0,15 más H3 más 0,15 más 0,05 igual a 1. Entonces vamos a sumar todo. Es una ecuación donde tenemos que hallar el H3 nada más, ¿no? Eso tenemos que hallar. A ver, vamos a sumar 0,05 más 0,15 sería 0,20, ¿no es cierto? Ya. Y acá también tenemos 0,15 más 0,05, 20. 0,20 más 0,20, 0,40. 40. Entonces H3 va a ser igual a 1 menos 0,40, ¿no? ¿Y cuánto es eso? Que es igual a 0,60. Es igual a 0,60. 0,60. Ajá. Muy bien. Igual a 0,60. ¿Y esa es la respuesta o no? Sí. Ya, entonces eso ponemos acá, ¿no? Ya. Ya, entonces colocamos acá, ¿no? 0,60. Listo. Ya, ahora dice, como la frecuencia absoluta es directamente proporcional a la relativa, aunque aquí ya se puede calcular el porcentaje, pero vamos a ver qué ha hecho a ver, dice, como la frecuencia absoluta es directamente proporcional a la relativa, es decir, según la fórmula, ¿no? ¿Te acuerdas de la fórmula? HI es igual a la frecuencia absoluta sobre el número total de datos. Y eso sí, cuando dice directamente, dp es directamente proporcional. Significa que HI con FI son directos, ¿no? Inversa es HI con N. HI y N son inversas, ¿no? Inversamente proporcional. Pero HI con FI son directamente proporcional. Pero si despejamos N, N pasa, sube y HI baja, quedaría así, ¿no? N es igual a FI entre HI. Ya, se intercambian, ¿no? N que está dividiendo pasa a multiplicar a HI y HI que está multiplicando pasa a dividir. Quedaría así, ¿no? Ahí queda. ¿Para qué me queda ese valor? ¿Ya? ¿Para qué me queda ese valor? ¿Cuál es el fin? El fin es que, a ver, como todos son iguales a n, n se comporta como una constante. ¿Ya? ¿Por qué? N, ¿qué cosa es? El número total de datos. Acá no lo han puesto, ¿no es cierto? Pero n es una constante.
¿ya? Una constante. Por eso que las fórmulas de F1 entre, creo que es H1 acá, F2 entre H2, F3 entre H3, F4 entre H4, F5 entre H5, van a ser iguales a N. ¿Ya? Entonces acá está. Como ya hemos hallado las H's a 0,5, 0,15, 0,60, 15, entonces lo colocamos ahí, ¿no? 0,05, 0,15, 0,6, 0,15 y 0,5. Si nos damos cuenta, este acá es simétrico, ¿ya? Este es simétrico con este de aquí, uy, se fue todo. Y ahí nomás. Bien, ahora se utiliza la siguiente estrategia. Se multiplica todo por 1 sobre 100. ¿Ya? Todo por 1 sobre 100. Quiere decir que al numerador lo voy a multiplicar por 1. O sea, a F1, a F2, a F3, a F4 lo voy a multiplicar por 1. Y queda igual, ¿no? F1, F2, F3, F4, F5. Y al denominador lo voy a multiplicar por 100. O sea, 100 por 0,5, 100 por 0,15, 100 por 0,60, 100 por 0,15, 0,5. ¿No? Entonces no pasa nada si yo multiplico en una igualdad un número a toda la ecuación, ¿no? Si multiplico a un número a toda la ecuación, entonces la ecuación sigue siendo igual, ¿no? La ecuación sigue siendo ecuación, no es desigualdad, ¿ya? Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Que al multiplicar 1 sobre 100 a todo, abajo se convierte en 5, 15, 60, 15 y 5. ¿Correcto? Reemplazando datos. Como ya tenemos el valor de F3 que está acá, F3 vale 60, ahí se reemplaza, ¿no? Y eso nos va a servir para resolver todo. ¿Por qué? Porque si F3 vale 60 y H3 vale 60, 60 entre 60 sale 1. Quiere decir que F1 entre 5 va a ser igual a 1, F2 entre 15 va a ser igual a 1, F4 entre 15 va a ser igual a 1, F5 entre 5 va a ser igual a 1. Por lo tanto, dice por simetría, F1, acá, si F1 entre 5 es igual a 1, vamos a poner aquí, copiar para ponerlo como ejemplo. Ya, vamos a ponerlo más rojito para que se distinga. Si F1 entre 5 es igual a 1, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a valer F1? Esto de acá vale 1. Ya. Si F1 entre 5 es igual a 1, ¿cuánto es igual a F1? Es como decir, X entre 5 es igual a 1. ¿Cuánto vale X? 5. 5, pues. Porque 5 pasa a multiplicar a 1 y F1 va a ser igual a 5, ¿no? Por eso que acá he puesto F1 igual a 5. Y como son simétricos, F5 también va a ser igual a 1. Igual va a pasar con F2 y F4. F2 vale 15. F2 sobre 15 es igual a 1. O sea, 1 sale de 60 entre 60, ¿no? Acá debía haber puesto 1, ¿no? Pero no por espacio. Ya, entonces acá va a valer. ¿Cuánto va a valer entonces aquí? ¿Cuánto va a valer F2 y cuánto va a valer F4? ¿Ya? Si F1 entre 5 y es igual a 1, entonces F1 va a ser igual a F5, pero como F5 es simétrico con F1, también van a ser iguales, ¿no? Correcto. Entonces aquí vamos a cambiarle, ¿ya? F2 entre 15 es igual a 1, ¿cuánto valdría F2?
15. 15. ¿Y F4? 15. 15. Igual. Igual. Muy bien. Entonces, ya tenemos completo la tabla, ¿no? Aunque no lo he completado ahí. A ver, a ver. Vamos a poner aquí, entonces, F1, ¿cuánto valió? 5, ¿no? F1, no es, Sí, 15, 15 y 5. acá es 5. Como F5 es simétrico, valdría 5 también. F2 sale 15. Y F4, como es simétrico, también vale 15. Bien, ya está completo la tabla, ¿no? Ya, pero eso no nos están pidiendo el problema. Acá nos están pidiendo qué porcentaje de las personas tienen menos de 46 años. Yo creo que estamos dando mucho rodeo. Ya. A ver, vamos a ver qué dice aquí. Tienen menos de 46 años. Ya, hasta acá están los 46 años, ¿no? Acá nomás salían, ¿eh? 05, 015, 060. Ya, acá está 46, acá vamos a marcarlo. Acá está 46 años. Ya, entonces, hasta 46 años está 0,60. Ya, en porcentaje, vamos a hacerlo aquí, una columna más, insertar una columna a la derecha. Entonces ahí ponemos HI porcentual. Entonces, ¿cuánto valdría el primero? Multiplican por 100, ¿no es cierto? 0,05 por 100, ¿cuánto es? 5. 5, muy bien. ¿Y el otro? 5%. ¿Cuánto sería el otro? 15%. ¿Cuánto sale? 15, ¿no? 15%. El otro, 60, ¿no? El otro, 60%. ¿cuánto sale? Acá hay que poner el porcentaje, aunque no es necesario. 15%. Aunque no es necesario, pero ya bueno, a veces lo ponen así, ¿no? Porque ahí arriba el encabezamiento ya está diciendo porcentaje ya. Acá sería 15%. Todo se multiplica por 100, ¿no? Acá 0. Acá es 15, 5. Ya. Y acá ya nomás sale, mira, ¿ves? Ya nos damos cuenta, sumamos 60, porque acá en 46 está 60 más 15 más 5. 5 más 15 son 20, 20 más 60 es 80, ¿no? 80% de eso. Entonces hay que completar esto nada más. Acá, ¿qué falta acá? ¿Qué le pondríamos ahí? ¿Qué es lo que le falta? 0,5, 0,15, ¿qué le falta? 0, acá 0,60. 0,60. 60. Ajá, 0,60. Ya, entonces sumamos todo, ¿cuánto nos da? 80. 0,80, ¿no? 0,80. 0,80. Que en porcentaje, ¿cuánto sería? 80. 80%, ¿no? El 80%. 0,8. Listo. Pero acá ya lo habíamos calculado de frente, ¿no? 60 más 15 más 5 también sale 80. ¿De acuerdo? O sea, por ambos lados sale el problema, ¿no? Bien, pasamos al cuarto problema. Dice, en el diagrama mostrado ha sido elaborado con los tiempos de duración de un conjunto de baterías. Ya, este es un poquito problemático. Este problemita, ¿ya? Ya, también lo he hecho en Excel. Acá nomás el FI nomás le he agregado y acá también el tiempo en horas. Pero todos los intervalos,
las etiquetas están trabajados en Excel. Estas flechas también trabajadas en Excel. Esto ya lo he añadido porque antes nunca había hecho eso. Recién estoy aprendiendo también. Luego le diré más adelante cómo se hacen. Ya. A ver, ¿cuántas baterías tienen una duración entre 100 y 115 horas? ¿Cuántas baterías tienen una duración entre 100 y 115 horas? Acá está. 198, 102, 115. Ya. 115 está entre el intervalo 114 y 118. Y 100 está en el intervalo 98 y 2. Entonces, al parecer, las baterías se van a contabilizar en forma proporcional en cada intervalo, porque como no es exacto, por ejemplo, entre 100, 102 y 106 se gastaron 56 baterías. Entre 106 y 110 se gastaron 48 baterías. Y así, ¿no? Pero cuando te dicen entre 100 en adelante, ya la cosa cambia, no sería 40, ¿no? O sea, se va a tomar en forma proporcional. ¿Ya? ¿De cómo? De la siguiente manera, ¿ya? Dice, asumimos que cada hora que pasa hay una cantidad de baterías que se va terminando. Sugerencia, proporcionar la frecuencia según el intervalo, ¿no? A ver, de 100 a 102, ¿dónde está? No, el 100 está entre 98 y 102. ¿Cuánto sería aquí? 100 y 102. Entonces acá tenemos que hacer una proporción, ¿no? Entre 98 y 102 hay 40 baterías, ¿correcto? Ya, entonces si nosotros particionamos, no sé que si por aquí hay un ejemplo, voy a poner de la siguiente manera, ¿eh? Vamos a dibujar a ver si nos sale. No me sale el dibujo. Ya con ahí está. No. Horrible. Está feo, ya. A ver cómo podríamos. Ya con esto, a ver, creo que esto es mejor. Ya, supongamos que este intervalo sea desde 98 a 102, ¿no? En 98 y 102 hay 40, ¿no? Aquí hay 40 baterías. Ya, 40. Y acá está el número, ¿qué número es? 98 y 102, ¿no? Acá ponemos 98 y el otro extremo 102. Aquí. Ya, 102. Bien, entonces acá habría cuántas partes de 90, restamos, ¿no? 102 menos 98 es 4 partes, ¿no? Entonces acá lo dividimos en 4 partes. 40 entre 4, 10. Ajá, exacto. Ya te diste cuenta. Mira. Entonces, acá. O sea que cada intervalo tiene 10 baterías. 98, 10, 99, 10 y así sucesivamente. Ajá. Entonces acá estaría, ¿dónde estaría el lugar 100? Acá estaría el 99, ¿no es cierto? En el medio, en el segundo. En el segundo, 99, acá estaría el 100. En la mitad, claro, ¿no? Sí. Ya, 1000 me pasó mucho. Ya, entonces el otro es 101, ¿no? Muy bien, entonces
Mucho. Ya, supongamos que ya está el 101. Entonces, de 100 a 102, ¿cuántas baterías hay? 20. 20, correcto, ¿no? Entonces vamos a poner ahí 20. Y listo. Ahora dice, de 114 a 115 hay 2. Vamos a ver, ¿dónde está? 114 a 115 hay 2. ¿Por qué? Porque acá hay 8 baterías, ¿no? Y de 114 a 108, ¿en cuántas partes se divide? También en 4, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces como dice, hasta 115. Ya, vamos a ver, colocar ahí 114 y el otro, ¿cuánto es? 118, ¿no? 118. 18. Pero ¿cuántas baterías hay? 8, ¿no? Entonces acá ponemos, encima ponemos 8. Ya, entonces 114, 115, 116, 15, 116 y 117. Ya, entonces hasta 115 nada más. ¿Cuántas baterías habrá? De 114 a 115, ¿cuántas baterías debe haber? A Dos. cada casillero, Dos. 2 baterías, ¿no? 2, 2, 2, 2, 8, ¿no? Igual que el otro, cuando era 20, no, era 40, era 10, 10, 10, 10, 40, ¿no? En este caso es 2 nada más, porque acá sale 2, pues. De 114 a 115 hay 2 baterías. De 100 a 102 hay 20, ¿no? Acá te acuerdas que eran 100, 101, 102, o sea, 10 más 10 son 20. Ahora, de 100, ya, ¿qué más? De 102 a 114 hay, eso sí se puede calcular fácilmente. ¿Por qué? Porque son exactos, ¿no? De 102 a 114 sería, ¿cómo calculo yo de 102 a 114? A ver, ¿qué método haría? ¿Cómo? Profesor, se sumaría todo, se sumaría ¿Cuál voy a toda la sumar? batería, 102 a 114, y le se divide las baterías, todas las baterías de que tiene 102 a 114, o sea 56 más 48 más 24 y más 8, y luego se dividiría entre el número de intervalos que hay de 102 a 114. No, pero acá ya te dicen, acá te dicen de 102 a 114, ¿cuántas baterías hay? De 102 a 114, ¿cuántas baterías hay? Exacto, no como el otro que parte de 100, ¿no? Y 100 está dentro del intervalo, y acá también 115 está dentro del intervalo, entonces ahí tiene que fraccionarse. En cambio acá no, 102 se lanza hasta el 114, ¿no? 128. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Sumar nomás. 128 baterías. Sumar 56 más 48 más 24, ¿no es cierto? Ajá, Sale 120. 128. ¿Estás seguro que salen así? Sí, 128. 128. Sí, Listo. porque 56 más 48 es 104. Ya, Y más 24 es 128. ya. Bien. Entonces, el total. ¿Qué tenemos que hacer ahora entonces? Nos piden, dice, ¿cuántas baterías tiene una duración entre 100 y 115 horas? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Acá está 100, 102, 114, 115, 102, 114, ¿no? ¿Cuánto sería acá? Falta colocar aquí un número. ¿Cuál es ese número que tengo que colocar acá? ¿Qué número falta? 128. 128, correcto. 128. 128. Entonces sumamos todos, ¿cuánto nos sale?
150. 150 acá por Ajá, 130 más 20 son 150, exacto. 150 baterías, ¿no? Baterías. Ya, eso lo dice, ¿no? ¿Cuántas baterías tiene una duración entre 100 y 115? 150 baterías. Ajá. Ya, miren, entonces, si no nos damos cuenta de que para contabilizar las baterías tienen que estar entre ellos, cuando no es exacto, entonces tenemos que fraccionarlo, ¿no? Pero cuando es exacto, como 102 a 114, se suma todo 56, 48 y 24, ¿no? Bueno, esa es la dificultad que se había puesto, ¿no? Si no, no podríamos resolver el problema, ¿no? Bien, van a hacer el último. Creo que el último está por más fácil. Dice, en una distribución simétrica de 6 intervalos de igual ancho de clase se cumple que la frecuencia acumulada 4 es igual a 60, la frecuencia acumulada 3 48 y la frecuencia absoluta 3 más la frecuencia absoluta 6 igual a 26. AE F2 menos F3. Muy bien, la parte negra, bueno, yo la completé ya. La parte negra son, acá te dan, a ver, ¿cómo aquí es esto? En una distribución simétrica de 6 intervalos. Ya, ponemos 6 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, yo por qué puse 5, 8, 8, 11, eso no, ya. Ahora dice, la frecuencia acumulada 4 vale 60. Ahí está, acá está 1, 2, 3 y 4 vale 60. La frecuencia acumulada 3 vale 48. Ahí está, 1, 2, 3, 48. Esto ya es otra cosa, ¿no? F3 más F6 y eso ya no ya. Bien, entonces... A ver. Ya, yo puedo calcular la frecuencia acumulada. ¿No dice que es simétrica? Ah, sí. Dice que es simétrica, ¿no? Vamos a considerar ese dato que es simétrica, ¿no? Bien, entonces como son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. F1 es igual a F6. F2 es igual a F5. F3 es igual a F4. ¿Qué? No puede ser, pues. Porque es simétrica, dice, ¿no? En una distribución de 100 intervalos de igual ancho de clase se cumple que F4 igual a 60. Vamos a poner acá F4, ¿no? F4. F4. Ya. Y F3 igual a 48. Entonces aquí sería 48. Copiamos y pegamos. ¿No? Ya, F3 igual a 48. Ya, acá F son 6 intervalos. Ya, entonces acá el primero sería, vamos a poner aquí todos los, bueno, no es necesario creo, F1 igual a F6, F2 igual a F5 y F3 igual a F4 igual a 48. No puede ser, pues acá estos dos no son simétricos, ¿no?
Mm, en una dirección simétrica de 6 intervalos de igual ancho según el F4. Entonces no sería simétrico. Solamente podría ser la frecuencia. Ah, no, pues la frecuencia acumulada jamás va a ser simétrico, pues, porque se va acumulando, ¿no? Qué tonto. Claro, acá se va acumulando. En cambio, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa sí pueden ser simétricos, ¿no? Ya, entonces podemos calcular el F4, ¿por qué? Porque el F4 es la suma F48 más F4 es igual a 60. Entonces para completar F4 tiene que ser 12, porque si no, no sería 60. Pero como la frecuencia 4 es simétrico con la frecuencia 3, entonces acá valdría 12. Pues acá hay 12, 12. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ya, 12. Acá sale 48. Entonces, este número, que ya lo calculé, ¿no? Con 12 sale 48. La diferencia me sale 36. Por eso que acá me sale 36. Ya. Acá hasta ahí estamos bien. Ya. ¿Y por qué sale 15 aquí? Ahí está todo 15. Ya. Entonces acá hay que calcular F3 más F6 igual a 27. F3 es 12 y F6 no se sabe, ¿no? Entonces aquí F3, ¿cuánto era? F3 es 12, 12 que 27 menos 12, 27 menos 12 es 15, ¿no es cierto? Ah, por eso sale acá 15. F6 sale 15. Si F6 15, entonces F1 sale 15 por ser simétrico, ¿no? Y la frecuencia acumulada también será 15. Y si la frecuencia acumulada es 15, 15 más algo me da 36. Ese algo es 21, ¿no? Por eso sale 36. Entonces ya está completo todo que nos piden hallar. Hay F2 menos F3. ¿Dónde está F2? F3. Ya F2 es 21 y F3 es 12. 21 menos 12, 9 creo, ¿no? 9 debe salir. A ver, vamos a ver. 9, sí. Vamos a ver. F3 más F2 es igual a 27. Ya. F2 menos F3 es la incógnita, correcto. Ya. Pero F3 vale 6. F3 vale 12, perdón. Ya. Entonces calculamos, despejamos. F6 vale 15, ¿no? Y lo hemos calculado ahí. Por ser simétrica, F3 es igual a F4 igual a 12. Ya, ahí está, ya también. F1 y F2 simétrica también es 15. Ya. Entonces acá faltaría completar. F2. ¿Cuánto vale F2? 21. Completamos. 21, sí. 21. Entonces restamos. ¿Cuánto sería esa diferencia? 21 menos 12. 9, ¿no? Ya. Entonces eso lo piden, ¿eh? Hay F2 menos F3. Bueno, este es un juego de... creo que este dato de acá, los intervalos, no entra, ¿ya? Acá no entran hasta allá los intervalos, hay que borrarlo. Para nada. Ya, para nada los intervalos. La marca de clase tampoco. No, para nada se ha utilizado esto por gusto, ¿no? Solamente la frecuencia acumulada y la frecuencia absoluta. Nada más. Y luego viene ya la competencia, viene la actividad. Acá también completan. Ya hay que completar ahí. Y nada más, ¿no? Y eso para ustedes. Ya, acá como le digo, estos son ejercicios, no son tan sencillos, son un poquito para quemar cerebro, ya, pero yo les he dejado 5 nada más, ¿no? Ya tienen tiempo para presentarlo.
Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud? Un poquito difícil, ¿no es cierto? Ninguna. Ya, muy bien, entonces ahí les dejo la actividad para que vayan ustedes trabajando, ¿ya? Nos, lo mando entonces al WhatsApp, ¿ya? Si no hay preguntas, cortamos la transmisión de la grabación.